Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa Más Negocios en este jueves de Empresas Familiares y me acompaña Chepe Ascoli, con quien vamos a estar platicando hoy sobre qué significa familia en el protocolo familiar. Muy buenas noches, Chepe, ¿cómo estás? Buenas noches, María Dolores, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y qué te parece si empezamos hablando cuáles son aquellos tips o cuáles son aquellos consejos que podríamos darle a las pequeñas empresas para poder crecer y poder mantenerse en el negocio? Así que vamos a escuchar o vamos a hablar acerca de esto en La Llave Maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Bueno, parece que ser emprendedor o iniciar un negocio es algo que está de moda. En especial cuando estos emprendimientos son exitosos, pues los beneficios de ser dueño de estos emprendimientos son, pues, ser tu propio jefe, crear algo desde cero, darle valor a las personas, darles algo que les sea útil y hacer un poco de dinero en el camino. Sin embargo, una de las palabras o una de las frases claves o la palabra clave en esto es cuando tienen éxito. Y es ahí donde marca la diferencia, porque según un estudio que salió publicado en la revista de Harvard Business, hablaban acerca de que el 75% de los emprendimientos fracasaban. Sí. Y entonces de este 75% solo pues habían cosas en común que tenían ese 25% que sí lograban tener éxito. Y una de las primeras características que tenían era que los emprendedores, para este rol que tienen los emprendedores, era que estaban dispuestos a correr riesgos y estaban dispuestos a fallar. Sí, me recuerdo de unas palabras de Peter Drucker que decía que para tener éxito en los negocios se necesita cualquiera o las dos siguientes cosas. Uno es marketing, o sea, un profundo conocimiento y acercamiento hacia el consumidor, pero el otro es paranoia. De que lo hago. Y yo creo que el verdadero emprendedor es una mezcla de ambos, porque cuando fracasa sigue. Así es. Tal vez con otra idea, tal vez con otro producto, tal vez en otro país, pero sigue. Y esa es otra de las características que tiene un emprendedor, y es que es flexible y escucha el mercado, que era lo que tú estabas hablando. Está dispuesto a pivotear, o sea, no cae en ese riesgo, y que es muy común que caigamos en el riesgo de enamorarnos de nuestra primera idea y en especial cuando esa idea está funcionando. Sí. Y eso que tú decís de que el 75%, y no importa si es 75, es 80 o qué, pero es la mayoría fracasa. Así es. Y el éxito se debe probablemente a lo que aprendí en los fracasos, María Dolores. Porque si yo soy verdaderamente estudioso, voy a decir, en el asunto, me voy a dar cuenta que en esto me fue mal porque. Y en esto me fue mal porque. Y entonces voy haciendo las correcciones correspondientes. Exacto. El otro día vi un artículo que estaba bien bonito, porque comenzaba diciendo, preguntando, ¿la vaca da leche? Y la respuesta es no. Para que la vaca dé leche hay que ordeñarla. Y para ordeñarla es necesario levantarte a las 4 de la mañana. ¿Verdad? Entonces, a lo que voy es que creo que ese es exactamente el espíritu del emprendedor.
Claro, y algo que tú hablabas era de el que habíamos dicho, de estar dispuesto a fracasar, a tomar riesgos, a aceptar que hay una posibilidad del fracaso, y tú decías, bueno, aprender de ellos. Y esto es otra de las características que tienen los emprendedores exitosos, que son unos consumados estudiantes. Sí. Esto quiere decir que están dispuestos a aprender algo nuevo todos los días, siempre están dispuestos a aprender, están dispuestos a escuchar consejos, a escuchar las ideas de otros, de aquellos que ya han estado en lo que ellos hicieron, y un emprendedor está siempre dispuesto a aprender cómo resolver de manera diferente ese problema que ha encontrado para solucionarle a sus clientes. Sí, y ahí, María Dolores, tal vez no está tan relacionado al principio, pero voy a utilizar algo que oigo todos los días. Se dice en las empresas familiares, queremos profesionalizar la empresa. Queremos traer jugadores profesionales. Aquí hay dos cosas. Uno, la empresa no va a ser profesional porque traemos jugadores profesionales, entendiendo que la mayoría de gente dice profesionales al que estudia en la universidad. Ok. Y eso no es correcto. Hay muchos emprendedores, sobre todo los de antes de la generación que comenzó probablemente en los años 70, que no eran estudiados en la universidad. Es más, habían abandonado la universidad, por así decirlo, porque no les daba tiempo a atender el negocio para que fuese exitoso e ir a las aulas universitarias. Entonces, la experiencia, que es mi segundo punto, la experiencia bien estudiada, bien reflexionada, voy a decir, es sinónimo de la universidad, ¿verdad? Claro, al final es esa capacidad de aprender. Sí. Es no perder esa capacidad de aprender. Y otro de las características que tienen los emprendedores exitosos es que nunca dejan de establecer contactos. Sí. Siempre están creando contactos, siempre están generando estas relaciones, las cuales cuando arrancan sus negocios les permiten hacer esas alianzas y mantenerse a flote. Sí. Y Sí. no solo eso, hacen esas conexiones, esos contactos y mantienen como un registro y se mantienen siempre en contacto. O sea, van creando relaciones, no es solo lo conozco una vez, sino voy buscando cómo generar esa relación que permite después generar estos negocios o referencias o referidos que te generan los contactos. Y entonces esa calidad de las relaciones, hay varias personas que se dedican al emprendimiento que dicen, bueno, la calidad que tengas en tu relación, en esa red de contactos, va a ser la llave que te va a abrir muchas puertas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y fíjate que yo te lo puedo decir por experiencia. La mayoría, voy a decir, tanto en número como en volumen de ventas de mis negocios, los obtengo aún de gente que fueron mis alumnos. Y son esos contactos, ¿verdad? Porque me refiero a ese contacto, porque no fui a dar clases para conseguir contactos, por supuesto. Pero una vez estando ahí, porque lo que necesitas es obtener contactos que sean verídicos, voy a decir, en el sentido de que te conozcan en lo que haces y por lo que haces y cómo lo haces. Y sobre todo ahí es muy importante el sistema de valores. Pues estas son algunas de las características. Una más que tú ya habías comentado, Chepe, es conocer tu mercado. Y esto es muy importante. Los emprendedores que son exitosos conocen su mercado, siempre están atentos a lo que hace su mercado, y es por eso que hablábamos de la otra característica, que eran flexibles. ¿Sí? Y estaban atentos a los cambios que sus clientes les pedían o veían que había cambios en esa tendencia de su mercado. Y cuando hablamos de su mercado, tal como tú lo estás diciendo, es de su mercado, no es de su producto. Claro que su producto también cuenta. Pero yo recuerdo muy bien cuando de repente las lavanderías de dry cleaning comenzaron a no tener éxito. Y comenzó a la gente a decir, es que ahora ya hay lavadoras en las casas. Y no era eso. No se dieron cuenta que lo que en realidad estaba pasando era que apareció el poliéster que no necesitaba dry clean. Era el cambio en este mercado. El cambio en el mercado. Pues vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos acerca de la familia y qué es familia,
y el protocolo familiar. Así que platicaremos de esto cuando regresemos del corte. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. Gracias a quienes nos están escuchando por la 102.1 FM. Gracias a quienes nos escuchan por nuestra transmisión en facebook.com/libertopolis.com. Nuestro canal en YouTube es Libertópolis y también en Twitter en @Libertópolis. Gracias, Salvador Orellana. Saludos. Saludos para ti también, Chepe. Muchas gracias. Saludos a Salvador Orellana. Un gran abrazo. Muchas gracias por la acuarela que me envió. Espectacular. Ya estamos buscando enmarcarla y ponerla en un lugar muy especial. Muchísimas gracias a Salvador Orellana. Y gracias a todos quienes comparten nuestra transmisión. ¿Qué es familia y por qué? Bueno, si estamos hablando de empresas familiares, diríamos la familia es importante en una empresa familiar. Pero la pregunta es, ¿qué entendemos por familia? ¿Y por qué en el protocolo familiar es en el lugar adecuado, por así decirlo, para hacer esta reflexión? Bueno, mencionaste familia y pues empresas familiares en este caso, ¿verdad? O familias empresarias, que es como le llamamos. Hans, mi hijo, que pues desgraciadamente lo mataron, decía algo que me gustaba mucho, que la familia es el núcleo de la sociedad y la empresa es el motor de la economía. Visto desde ese punto de vista hay que definir ambas dos, como dirían. Entonces, vamos a ver. Primero, ¿qué es familia? Yo diría que tal vez primero, en vez de qué es familia, es por qué necesitamos definir familia. Okay. Y necesitamos definir familia porque en esos tres círculos que siempre hablamos, familia, accionistas y administración, familia es uno de esos tres círculos. Entonces, preguntas básicas. Vamos a considerar que la familia son los fundadores y su descendencia, consanguíneos únicamente, o vamos a considerar que es los fundadores, su descendencia consanguínea, más los cónyuges de la descendencia consanguínea. Entonces, bueno, ¿qué importa eso? No, sí importa un montón, porque cuando comencemos a hacer el protocolo familiar, debemos hacer una diferencia, queremos hacer una diferencia o no del tipo de relación consanguíneo o afín. Y entonces ahí es donde tenemos que, ese es el espacio en el cual se debe discutir qué se entiende por familia. Sí. Porque o sea, es muy básico o muy práctico decir, bueno, familia soy yo, mi esposo y mis hijos. Sí. Pero eso es en este momento. Sí. Y la pregunta es, dirían, bueno, ¿y los tíos son familia o no son familia? Exactamente. O sea, mis hermanos sí, pero tus hermanos no. Exactamente. Y además mis descendientes sí, pero mis iguales no. Ok, ese es uno. El otro punto es cuando la empresa está formada por dos socios, no por dos hermanos. Uh-huh. Bueno, ¿tenemos dos familias o tenemos una familia? Porque ya nos unió el vínculo empresarial. Sí, al final, por ejemplo, es muy común, creo que es lo más común, que hayan empresas que se forman por amigos. ¿Sí? Entonces tu familia no es la misma que la mía. Ajá, pensemos en un bufete de abogados, pensemos en ¿Sí? en una clínica con médicos asociados. Ahí son tres familias. Pues probablemente son... O cuatro, o lo que desde sea. el punto de vista consanguíneo, pues son tres familias, evidentemente. Suponiendo o cuatro, que son tres pues, socios. Sí, ¿no? sí. Pero desde el punto de vista de la visión común que tenemos, más vale que tengamos algunas reglas claras. Por ejemplo, si somos tres socios, no hermanos, no más que amigos, ¿verdad? Ok,
¿cómo vamos a hacer para contratar gente? Familiares, se hace mucho más difícil, porque yo voy a venir a proponer en una clínica médica que tú dijiste, mira, mi hijo, yo soy ginecólogo y mi hijo es ginecólogo, entonces yo quiero que mi hijo tome mi lugar. Ajá. Bueno, ¿irá a ser igual de bueno? ¿Irá a ser igual de tener buenas conexiones? ¿Irá a ser tan empático como...? No sé, todo lo tenemos que definir. Y sobre todo, María Dolores, y yo voy a regresar un poquito a esto, y disculpa porque me estoy sesgando un poquito, pero sobre todo la diferencia o no que vamos a hacer entre familiares consanguíneos y afines. Porque si vamos a considerar que todos son, que la familia son familiares por consanguinidad y por afinidad, ¿qué pasa en el caso de un divorcio? Cosa que no pasa en el caso de un consanguíneo, ¿verdad? O sea, mi hijo sigue siendo mi hijo. Claro, y mis nietos también. Y mis nietos también, aunque los haya despedido de la empresa, si lo querés ver en el otro ámbito que no estamos hablando. ¿Y qué pasa con niños adoptados? ¿Son miembros de la familia o no son miembros de la familia? Y si vamos a hablar de niños adoptados, y perdón porque aquí me voy a pasar un poquito en el comentario, si vamos a hablar de niños adoptados, ¿a qué edad? Porque para... O sea, ahí hablaríamos de adopciones legítimas y adopciones fraudulentas, por así decirlo. Por así decirlo, porque va a sonar horrible, pero ¿qué tal que un viudo, para que su esposa pueda ser parte de la familia, que no estaba considerada porque no es consanguíneo, sino que es afín, él adopta? Y hay casos. O sea, son casos, si querés, aberrantes, pero hay casos. Entonces, todas estas cosas hay que definirlas. De hecho, hay muchas familias. Aquí en Guatemala, gracias a Dios, en mi opinión, todavía se define mucho así, que es hombre, mujer, relacionados por vínculo matrimonial, donde matrimonio es sinónimo de matrimonio civil y religioso. ¿Qué pasa si solo es civil? Bueno, lo definimos. ¿Se vale o no se vale? Porque también ahí podemos extendernos a uniones de hecho incluso. Claro. Y después de 3 años, creo que es la ley, después de 3 años ya hecho se considera marido y mujer. ¿Y qué vamos a hacer en el caso en que nos casamos y tú traes a la ecuación? Claro, mis hijos, tus hijos y nuestros hijos. Entonces, ¿que son distintos o no son distintos? ¿Estos hijos que entran a esta ecuación son de la familia? Sí. Yo soy el de la empresa. Tengo mis hijos de mi primer matrimonio y mis hijos de nuestro matrimonio. Ok, los del primer matrimonio son mis hijos. Son nietos de mis padres, pongámoslo así para no... Los del segundo matrimonio, los tuyos no. Todo eso hay que definirlo. Hay que definirlo. Entonces vamos a decir, sí, que si nos casamos y que los niños tienen menos de 5 años, se consideran mis hijos y qué sé yo. La definición no estoy tan seguro de decir tiene que ser esto o tiene que ser el otro. Como definición. Pero de qué hay que definirlo, sí estoy seguro. Y es aquí donde entra la parte de hacer estas discusiones. Ahora, obviamente es mucho más sencillo hacerlo cuando no tiene cara, ni tiene nombre, ni tiene... O sea, no hay ese hijo que no es... que es el que se aportó al matrimonio, sí. O cuando todavía no existe ni siquiera ese matrimonio. Es correcto. Es correcto. Y probablemente ahí, si bien es cierto que es más fácil, porque si querés, por un lado hay menos discusión, aunque sea porque solo somos 2. También es cierto que vamos a no ver algunas consecuencias. Por ejemplo, me estoy casando, voy a decir por primera vez, también suena feísimo, pero estoy casando por primera vez y entonces no se me ocurre que puede haber un divorcio. Claro, que uno espera que sea la única vez. Y no se te ocurre pensar, obviamente nadie se casa pensando en eso. Correcto. Para eso están otras personas. Sí. Entonces, esa serie de
esa serie de cuestionamientos, esa serie de discusiones es importantísimo, y lo importante es definir las familias. Por lo menos en quiénes son consanguíneos y quiénes son afines. Por lo menos. Esas son las preguntas que se deben responder, sí, para empezar. Sí, porque después va a tener consecuencias. Van a tener los mismos derechos de pertenecer a la administración de la empresa los afines que los consanguíneos. Van a tener las mismas oportunidades, y probablemente la respuesta va a ser no, por lo menos en la mayoría de familias con que yo trabajo. O sea, sí es mi esposa, sí es mi esposo, pero no va a poder ser parte de la administración de la empresa. Y a veces, no sé, te pregunto, ¿se ha dado el caso donde se llega a discutir, bueno, pueden ser parte de la empresa, pero hasta ciertos niveles de dirección? Sí, eso se dice en algunos casos, y en otros casos es un no rotundo. Rotundo, no hay entrada. Sí, y en otros casos es sí, pero. Digamos, yo tengo una empresa de construcción en donde los sucesores consanguíneos son más bien solo las sucesores consanguíneos, no tienen hijos varones. Y los padres consideran que como es empresa de construcción, un hombre la debe de dirigir, porque es así, negocio toffee, no sé qué. Ajá. Bueno, ahí sí es válido que los cónyuges, que todos son varones, administren el negocio. Así lo definieron. Interesante. Así lo definieron. Que estemos de acuerdo o no, claro, ese es pero al final hay una regla. Lo único que yo sí quiero hacer prevalecer es que estas cosas deben de comenzar con el núcleo familiar, con la institución familia. Y una familia, y ahí sí soy dogmático, si lo querés ver en esa forma, es un hombre y una mujer. Hay familias que no lo definen así. Así es. Y también es válido. Para las reglas de esa familia. Yo no las atiendo, o yo renuncio si lo vamos a cambiar. Pero ese es asunto muy personal mío. Pero hay familias que sí lo definen así. Es más, en las sociedades en donde los matrimonios homosexuales son valederos. O sea, ya son legales, por así decirlo. ¿Sí? O sea, existe un instrumento legal. Claro que entonces no van a poder decir, porque yo tengo muchas familias en que tiene que ser por vínculo legal y por vínculo religioso. Algunas familias incluso son por vínculo legal, religioso y de esta religión. Ok, que para ellos es importante ese valor. Sí. Y si no perteneces. Yo me acuerdo de la película aquella, Violinista en el Tejado, no sé, que el papá, que tenía 4 hijas o 3 hijas, no me recuerdo, aceptó todo, de que uno era chambeador, el otro era guerrillero, el otro qué, pero cuando se casó con uno de otra religión, ahí sí despidió a la niña. Volvemos al punto de que en qué estoy dispuesto a negociar, por así decirlo, y que estoy no dispuesto a negociar. ¿Y dónde está ahí o sea, al final, esta discusión lo que hace es establecer esos límites, esos parámetros en los cuales se basa esta familia? Sí. Que ahorita, y obviamente y aquí vamos a dejar esto para el siguiente segmento, la pregunta es, todas estas preguntas, hablamos qué es familia, qué entendemos por familia, ¿van relacionadas obviamente con la empresa? O sea, ¿es familia esto? Y una vez que definimos familia o consanguínea y afines, todas las decisiones o todas las reglas, por así decirlo, o definiciones que se están tomando son en relación a la empresa familiar. Sí, porque si haces esa diferencia, por ejemplo, una muy básica es vamos a permitir que los afines tengan la misma oportunidad de empleo que los consanguíneos en esta particular familia. Claro. Y lo otro es, por ejemplo, las acciones, que es otra de las decisiones que se toman. Cuando revisamos el corte hablemos de esto, porque ¿cómo se heredan? Por ejemplo, entonces si yo le heredo las acciones a la fin, a mi esposa, a mi esposo, o a mis hijos adoptados, ¿eso es válido? ¿Entra dentro de estas discusiones? Sí. Vamos al corte y regresamos. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter. @MD30. Me pueden encontrar en Twitter como @JJLiber.
Interactúa con nosotros en las redes sociales. Regresamos a Más Negocios. Gracias por sus mensajes, gracias por compartir nuestra transmisión. Nos dice Carmen Contreras, escuchándolos, muy interesantes. Si ustedes tienen preguntas al respecto de algunas dudas con las definiciones o con respecto a qué discusiones debería yo tener con mi familia para ir estableciendo este protocolo familiar, mándenlas, con mucho gusto aquí las comentamos y buscamos pues darles algunas guías o sugerencias. Gracias también nos dice Salvador, un gran honor. Muchísimas gracias, Salvador Orellana. ¿Qué pasa con las acciones? Era una de las preguntas que te hacía, que estamos hablando acerca de la definición de familia dentro de las empresas familiares y en especial en la definición que se utiliza para el protocolo familiar. ¿Qué pasa con las acciones en las empresas familiares? ¿Se definen en el protocolo? Sí, se define quién puede tener y quién no puede tener. Vamos a volver al esquema original. Papá y mamá fundadores, y ahora ya soy hijo y tengo 4 hermanos y nos casamos. Ok. Esa relación de afinidad con nuestros cónyuges tienen que definirse de si el cónyuge puede o no tener u optar a acciones. Que eso se define entonces cuando defines qué es familia, si es consanguínea y afines, y ahí vas diciendo cuáles son, por decirlo así, los beneficios o los derechos que obtiene por ser afín o consanguíneo. Entonces, usualmente no queremos, y esto lo estoy diciendo en función de las empresas con que he trabajado, ¿ok? Usualmente no queremos que los afines, que los cónyuges, puedan tener acciones, porque en el caso de un divorcio, ¿qué pasa? O sea, yo sigo siendo hijo, pero mi ex señora o mi ex esposo ya no siguen siendo vinculados con la familia. Claro. Entonces no queremos tener un enemigo, ¿no? Claro. Por así decirlo, en el directorio o en la misma empresa. Entonces, usualmente ante divorcios, si es que se ha aceptado parientes afines como parte del directorio o como parte del grupo ejecutivo, se dice, se tiene que ir. Claro, puede pertenecer a esta agrupación, por así decirlo, mientras sea parte. Familia, mientras sea familia, mientras ya no es familia, ya no. Claro. Entonces algunas personas dicen, sí, pero el derecho a compra o recompra es mayor que sí, pero lo vamos a definir en el protocolo familiar. Y el protocolo familiar, recuerdo que sí se puede hacer jurídicamente vinculante. Cuesta. Claro, que lo hablamos en los mecanismos que habían y que lo vamos a seguir hablando. Ahora, Chepe, ¿cuáles son los otros temas o cuáles son los otros temas que se deberían discutir con relación a la familia? Bueno, primero, ¿quién es familia y quién no? ¿Cuál es el alcance de ese tipo de familiar, verdad? Los políticos y los ¿cómo se llama? Y los consanguíneos. Pero ahora también debemos de hablar cosas como, por ejemplo, ¿qué pasa si en un momento dado un miembro de la familia tiene un problema de salud físico o mental? ¿Cómo lo vamos a proteger? Eso es por un lado. ¿Qué tanto va a poder participar en el negocio? ¿Y qué pasa si, aparte de que tiene un problema de salud, los padres, que son naturalmente quienes van a cuidar de esa persona, fallecen? Y el niño, por así decirlo, o niña, sobrevive. ¿Qué pasa con esa tía o tío soltero que en su vejez no tiene quien cuide por ellos? ¿Qué pasa cuando tenemos un problema de salud en la familia y por la razón A o por la razón B no tenemos cómo cubrir los costos? ¿Es el hermano mayor, estoy charadeando, ¿verdad? ¿Es el hermano mayor el que se hace caso o es la empresa propiamente dicho que crea un fondo para estos problemas, para solucionar estos problemas? Debemos exigir que tú, como un subnúcleo familiar, hablando que el núcleo fue papá y mamá y ahora ya somos hermanos,
debes de tener un seguro de vida propio, comprado por ti, o la empresa te lo facilita. Entonces algunas empresas dicen, bueno, a todos los miembros de la familia les vamos a comprar un seguro colectivo o vamos a agruparlos en un seguro colectivo de salud, de fallecimiento, etcétera, pero lo va a pagar cada miembro. Pero vamos a conseguir un descuento porque es un seguro colectivo. ¿Me estoy explicando? Sí. O sea, hay muchas aristas, María Dolores, que en la vida real pasa. Y la peor para mí es cuando el jefe de la empresa, que además es miembro consanguíneo de la familia, que además tiene hijos consanguíneos, evidentemente, de la familia, o adoptados en este caso, tiene un problema y era el que estaba dirigiendo la empresa. Y yo te voy a decir uno bien crítico, y por favor perdónenme porque estoy trayendo a la mesa algo muy sensitivo, pero aquí en Guatemala no lejano. ¿Qué pasa ante un secuestro? ¿Pagamos o no pagamos? Todo eso se tiene que discutir. Se tiene que discutir. Se tiene que discutir y acordar para que cuando una de esas cosas llegue, que primero Dios no llegan, pase, nosotros sepamos qué decir y qué hacer. También se discute, por ejemplo, aquí estamos hablando de cosas que no se pueden, ajenas a tu voluntad. Pero ¿qué pasa cuando son propias de tu voluntad? O sea, tú ocasionas... Un divorcio. Un divorcio, o tú ocasionas, por ejemplo, que te vuelves alcohólico o dependiente de sustancias ¿sí? o no sé... O entras en conflicto con la ley, voluntaria o involuntariamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te defendemos fehacientemente o te ignoramos? Hay casos. De casos. Por ejemplo, en eso de los conflictos con la ley, una de las cosas que siempre se me ocurren es que no den declaraciones aisladas a los miembros de la familia porque se van a contradecir probablemente. Porque cada quien va a dar su opinión. Su opinión. No la de la familia. Sí. Y no con mala intención ni nada, sino que yo sí creo, por ejemplo, en el de estupefacientes que tú mencionaste, bueno, ¿su hijo es drogadicto o no es drogadicto? No, jamás, que yo sepa, porque me está preguntando al padre, ¿verdad? Pero a mi cuñadita, yo sí supe que cuando era patojito le gustaba, y entonces comenzamos a confundir, y acordate que por ahí van a haber intereses creados. Entonces lo mejor en esos casos es nombrar un vocero. Tener nombrado un vocero para que ante un conflicto, el vocero es el único que puede hablar sobre el problema y el resto solo dirigir las preguntas al vocero. Mire, disculpe, esto es tan sensitivo que hemos nombrado a mi cuñado, a mi hermano, a mi tío, o a mi pariente o a mi ajeno para que conteste estas preguntas. Ahora, hablaste también del tema de las adopciones, Chepe. ¿Qué pasa con el tema de las adopciones? ¿Dónde entra el conflicto? Porque uno diría, bueno, voy a adoptar, y uno piensa adoptar un niño o piensa uno adoptar a alguien menor de edad. ¿Cuál es aquí lo que hay que considerar en el tema de las adopciones? Bueno, primero, yo creo, y yo en lo personal creo fehacientemente en esto, es que se tiene que establecer una edad máxima para las adopciones. O sea, se considera un hijo adoptado todo aquel que fue adoptado antes de los 5 años. Me inventé el 5, ¿verdad? O que el proceso de adopción, sobre todo en aquellos países en donde los procesos de adopción son muy lentos, o el proceso de adopción comenzó cuando tenía menos de 5. Ok. Eso se hace. Ahora, ¿la adopción es totalmente ajena al miembro de la familia o es relacionada con los miembros de la familia? Por ejemplo, la adopción de los hijos de mi esposa o de los hijos de mi esposo, que hace una gran diferencia. En la superficie no, pero adentro sí, porque entonces o voy a adoptar a mi sobrino
Porque entonces ya mi sobrino pasa a ser, como dijera, sobrino entendiéndose el hijo de mi primo en este momentito, no el hijo de mi hermano. ¿Lo puedo adoptar o no? Si es un gran trabajador, ha ayudado mucho. Porque además va a tener que ver entonces con a quién le heredo las acciones. Hay familias que dicen que las acciones solo las puede tener aquellos hijos que son consanguíneos. Entonces estamos en el entendido que una adopción de un sobrino, que es hijo de un primo, no podría heredar acciones. Si está previsto esto. Ahora, si está simple y sencillamente que hijo, aunque sea adoptado, pues entonces hijo, aunque sea adoptado. Pero hay que definirlo. Y hay que tomar en cuenta todas estas variables. Por otro lado, ¿qué pasa? Tú decías, van a suceder muchas cosas o van a suceder cosas que uno no puede, pues, prever. Y se te ocurren. Y no se te ocurren porque, obviamente, pues, pueden pasar muchas cosas. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, entonces lo que usualmente decimos es, primero una muy fácil. Pueden trabajar todos los miembros de la familia afines o consanguíneos. Solo somos 3, María Dolores. ¿Dónde vamos a buscar a la gente que necesitamos? Entonces sí se puede decir, es válido decir en el protocolo familiar que en esta generación se vale que trabajen consanguíneos y afines. Pero una vez lleguemos a un número mínimo, eso me lo estoy inventando, de 20 personas, ya no se vale. O en la tercera generación ya no se vale. Y eso es totalmente válido y muy frecuente. Porque ahorita solo somos 3, entonces yo soy dueño, familia y trabajador. Ya de ahí en adelante no. Después las calificaciones, que como es mi hijo le voy a dar preferencia. No lo deberíamos definir así. Entonces lo que definimos es nosotros, primero tiene que existir una posición disponible. Esa posición disponible tiene un perfil como posición. Necesito un abogado. Ok, entonces voy a sacar el concurso a la calle. Entonces se presentan 4 abogados ajenos y mi hijo que es abogado. ¿A quién le doy la chamba? Eso se establece. ¿Sí? Porque puede ser que que digan, bueno, en ese caso se le da a la familia o al mejor calificado. Entonces, usualmente decimos al mejor calificado, y si hay empate, dijo aquel, entre uno de la familia, entonces preferimos al de la familia. Después, a los miembros de la familia les vamos a pagar más o menos. Yo tengo familias en que dicen, a los miembros de la familia les voy a pagar más conscientemente porque los quiero atraer al seno del negocio. Y hay otros que dicen exactamente lo contrario. Como van a heredar esto, le voy a pagar menos. O sea, están pagando su herencia. su herencia. Yo soy de la opinión que hay que pagar de acuerdo al mercado. Y que hay que contratar al mejor. Definiendo al mejor. Ahora, ¿quién define al mejor? Tu hijo y mi hijo somos hermanos, se graduaron al mismo tiempo, son casi gemelos, son buenísimos. ¿A quién vas a escoger tú? A tu hijo. ¿Y a quién voy a escoger yo? Al mío. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ahí es muy importante tener miembros ajenos a la familia tomando la decisión. Entonces, por ejemplo, se puede decir algo como que un headhunter decida. O recomiende más que decida. De atender a esa recomendación. Sí. Para evitar estas confrontaciones. Ahora, y esto viene aquí el punto es, ¿cuál es el objetivo, Chepe, de tener todas estas discusiones y establecer todas estas reglas? ¿Cuál es el objetivo al final de tener todo esto? Bueno, decimos que el objetivo, aunque en realidad... ¿Qué te parece? Perdón que te interrumpa, perdón. ¿Ya me callaste? Sí, perdón. Pero tengo que ir al corte porque ya el tiempo se nos está yendo. Pero cuando regresemos del corte, ¿por qué discutir esto? ¿Por qué? Porque me imagino que las discusiones son álgidas. Supongo que en algunos momentos no se llega a nada. Emocionales. Entonces, ¿por qué hacer esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo para no salir tan raspado? Vamos al corte y regresamos.
Regresamos a Más Negocios y estamos platicando acerca de qué es familia, qué significa familia en el protocolo familiar y cuáles son esas decisiones que se deben tomar y discusiones que debe haber al respecto para poder hablar acerca de la familia. Muchas gracias a Andrés, que nos manda saludos y nos dice excelente programa como siempre. Muchísimas gracias también a Tete Villeda, éxitos, muchas gracias. Chepe, ¿cuál es el objetivo de hacer todas estas discusiones, que en las cuales pues supongo que son algunas son muy tensas, que a veces no se llega a nada, que parece que no se avanza? ¿Cuál es el objetivo de hacerlo? Y después, pues, ¿cuál es la mejor manera para lograr el objetivo sin que sea tan tenso y tan, tal vez, doloroso, si podemos decirlo así? Ok, el objetivo es, según yo, bien fácil de entender. Es lo que está establecido nos va a servir para tomar la ruta que esté establecida y que por lo tanto no se sienta que es sesgada hacia el hijo 1, el hijo 2 o la esposa 1 o el esposo 2. Pero hay otro que para mí es, y tal vez es el mismo, que es subyacente, que es, si no está establecido, de todas maneras lo tengo que establecer, y entonces en un momento acalorado, de todas maneras lo tengo que establecer. O sea, al final es anticiparse a algo que va a suceder y hacerlo en las mejores condiciones, no sí, cuando... en condiciones, dijéramos, más objetivas y menos emocionales a que cuando ya está sucediendo. Yo no sé si es válida la analogía que te voy a decir. Es como decir, voy a reparar el techo porque sé que viene la época de lluvia y lo voy a hacer ahora que no está lloviendo. Es idéntico. Es idéntico. Que esperar a que empiece a caer la gotera y en ese momento ver cómo lo resuelvo. Y ahí dijiste una cosa importante. El protocolo familiar, estas reglas de familia, no evitan los problemas, pero sí orientan a cómo resolverlos. Digamos, en el caso que hablábamos hace un rato de un secuestro. ¿Vamos a pagar o no vamos a pagar si hay un secuestro en la familia? Entonces digamos que la respuesta es no. Bueno, ya está dicho. Sí, pero que es mi hijo, que es lo más cercano que uno tiene. Sí, pero dijimos que no. Dijimos que no. ¿O es el fundador? Sí, dijimos que no. O dijimos que sí. Digo, dependerá de la decisión. Lo que sea. Ese es uno de los más duros que hay. Y otro de los duros es cuando tengo que despedir a alguien, miembro de la familia. No digamos por drogadicto ni por nada en contra de la moral, sino que simple y sencillamente no está desempeñando bien su trabajo. Entonces, ante esta circunstancia lo despedimos. ¿Cuáles son las circunstancias? Que no cumplió con el 80% de sus mínimos aceptables. ¿Te vas? Hay algunas empresas, sobre todo las de ascendencia germánica, donde la puntualidad es algo muy importante. Muy importante. El que no llega a tiempo 3 veces lo suspende un mes. ¿Cuál es la consecuencia? Ahí la platicamos. Y entonces lo lindo de esto, María Dolores, es que existe una guía cuyos puntos tenemos que poner sobre la mesa, discutirlos y acordarlos. Ahora, Chepe, pensaba también en un momento es cómo tomar o hacer estas decisiones sin interferir en el manejo, en la dirección de la empresa. O sea, ¿hasta dónde llega estas decisiones o son parte de la decisión y el manejo de la empresa? O sea, ¿cómo lograr esa coexistencia? Ok. El protocolo familiar, que es el que contempla todas las reglas de familia, es el que regula las relaciones de los miembros de la familia con la empresa. Cada vez que la familia se acerca a la empresa, este es el manual, por así decirlo. Es correcto. Okay. Y hay unos muy, muy sencillos, y te voy a mencionar uno. La fundadora, la abuelita, voy a poner ahorita porque ya hay segunda generación y nietos. La fundadora tiene muchísima confianza en el chofer de la empresa
que hoy en día ya está encargado de los camiones de distribución. El tipo está en Escuintla, entregando un pedido, y la señora lo llama y le dice, mira, necesito que me lleves al peluquero. ¿Cómo pones a esa persona en ese momentito? A que esté a tu disposición, que se viene de Escuintla. Deja el pedido ahí. Deja el pedido tirado. Lo avienta y le dice, chao, tengo que ir a atender a la viejita. No, me estoy explicando, es ridiculón lo que estoy diciendo, pero no es tan alejado de la realidad. No es alejado de la realidad, no es alejado de la realidad. Tal vez el ejemplo que puse es medio tontón, pero... ¿Qué hace ahí esta persona? Entonces se le dice, cuando la abuelita pide favores a empleados de la empresa, el empleado de la empresa dice no, y si no lo despido. Ahora me fui en el otro extremo, ¿verdad? Ahora no es le hace caso a la abuelita, sino es lo despido porque le hizo caso a la abuelita. Ok, y estas son las decisiones, lo cual le facilita al empleado tomar esa decisión. Y sobre todo, María Dolores, en aquellos casos, y yo creo que este es como, no sé cuánto nos queda, pero este es como la conclusión del... tenemos unos minutos. Cuando el gerente general de la empresa no es miembro de la familia, está entre fuegos de los distintos miembros de la familia. Entonces, sobre todo, facilita al gerente general. Sobre todo. Porque entonces él no tiene que estar o ella no tiene que estarse sometiendo a las arbitrariedades emocionales de los miembros de la familia. Que esto es bien complicado. Súper cuando no complicado. existe ese muro defensivo, por así llamarlo. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de empresas familiares o de familias empresarias y nos preguntan, ¿quiénes deben asistir al curso, voy a decir? Pues debe asistir el familiar y el gerente general, sea miembro de la familia o no. Porque, entre otras cosas, hay que empoderar al gerente general que no se sienta, ¿cómo se dice?, agredido o no se sienta atemorizado porque van a tomar una decisión cuando él tomó una decisión a favor de la empresa. Y por en otro lado, contra de la familia, llamémoslo así. Y por otro lado también le sirve al gerente entender estos mecanismos que le ayudan a una mejor administración. Ciertamente, lo estamos empoderando de podés decir que no. Es más, debes decir que no. Y entonces el gerente general va a ser el primero en urgir a la familia a generar este documento. Sí. Por ahí el otro día me contaban una anécdota interesante de una persona que tenía solo hijas y quería un gerente general. Y fue a conseguir al mejor gerente general y le hizo una oferta tentadora. Y entonces el entrevistado, llamémosle así, el candidato, le dijo, te contesto mañana o pasado mañana, ¿qué importa? Y después regresó y le dijo, mira, en realidad, tenérmelas que ver con las 5 princesitas que tenés, no. Claro, no existe pago. Y no existe cómo defenderme de eso. Sí. Y entonces, Chepe, para terminar, ¿cuál es la mejor manera de hacer esto? ¿Es necesario que haya un externo que nos ayude a poner en orden estas ideas, que nos ayude como ese catalizador o tal vez ese mediador? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Y tal vez esto nos va a dar para otro programa en la próxima semana de quiénes integrarían estas discusiones. Sí. ¿Es necesaria la presencia de un facilitador? Sí. En el entendido que el facilitador pone ejemplos, pone sus experiencias, pero no es parte de la decisión. Es la familia. O sea, él no toma decisiones. No toma decisiones. Ahora, es la familia. ¿Qué familia? Ahora volvemos a la ¿cómo se llama? Base. A la base. Donde la base es, vamos a incorporar a los consanguíneos y a los afines. Mi recomendación es sí. Porque nos guste o no nos guste, los parientes políticos son el 50% de mis nietos. O el 25% de mis bisnietos, como lo querrás ver. Pero sí. Y además traen otra cultura y esa otra cultura va a ser parte de la nueva cultura de la empresa.
cuando ya papá y mamá o abuelito o abuelita faltan. Claro, al final también esa cultura se hereda a los hijos o a los nietos, por así decirlo. Sí. Que ahora ya son dos culturas, ¿verdad? La cultura del consanguíneo y la cultura del político. Del político, y esto genera esta nueva cultura en esa tercera generación. ¿Cómo no? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Sí. Pues Chepa, el tiempo se nos fue volando. Hablemos en la siguiente semana, ¿te parece? De este proceso. Ya... ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se hacen las reuniones? ¿Cada cuánto se deben hacer? ¿En qué momento pues se debe tomar una decisión? Porque tal vez hay momentos donde no se avanza. ¿Cómo hacerlo? Y todos estos puntos platiquémoslo en la siguiente semana. Claro que sí. Perfecto. Buenas noches a todos. Muchas gracias, y gracias a Saúl Osvaldo. Nos manda un saludo llegando al último minuto, pero llegaste. Muchas gracias, Saúl. Feliz noche también para ti. Gracias a todos quienes nos escucharon, también a quienes nos escucharon por la 102.1 FM. Muchas gracias. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Gracias a quienes compartieron nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Aida Reyes, muchas gracias. Carmen Contreras, Salvador Orellana, muchísimas gracias a todos quienes lo han compartido. Que tengan una excelente noche, y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.